Y pues quiero agradecer a nombre del Pleno de esta comisión que preside el comisionado José Alfredo Beltrán, quien por cierto ofrece una disculpa tanto a la expositora como a todos ustedes porque en estos momentos se encuentra también participando en un panel virtual que organiza el INAI en coordinación con la región norte. Y pues ofrece una disculpa por no poder estar en el inicio de este taller, y nos acompaña también la comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix, que también forma parte de este pleno. Y pues a nombre de esta comisión, agradecemos que Arely haya aceptado con mucho entusiasmo apoyarnos con la impartición de este taller de archivos, que se va a desarrollar en 3 módulos. Este es el módulo número 1, que habla sobre la implementación de la Ley General de Archivos. La comisionada Arely Yamilet Navarro Naranjo es comisionada del Instituto de Transparencia de Michoacán, pero además es coordinadora de la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia. El próximo miércoles tendremos a la misma hora el segundo módulo, que se refiere a la organización y los roles a desempeñar conforme a la Ley General de Archivos, y el día viernes cerraremos con auditorías archivísticas. Espero que nos puedan también acompañar. Veo que contamos con un registro de más de 500 participantes, de los cuales pues agradecemos que estén aquí como nosotros. Creo que tienes mucha porra, Arely. Yo creo que son un éxito estos talleres que has venido impartiendo en algunas de las entidades federativas. Tenemos nosotros aquí pues a la mayor parte de los sujetos obligados, personal de instituciones, organismos descentralizados. Tenemos de los ayuntamientos, de personas que se encargan de los archivos. Contamos también con, se encuentra aquí también Jaime Félix Pico, que es un experto también en archivos y que forma parte del Consejo Consultivo de CEAIP. Y pues tenemos de muchas instituciones, universidades, sindicatos. Hay mucha asistencia y participación, y les agradecemos mucho su tiempo. Aunque ustedes vean que nuestra expositora es una comisionada muy joven, se van a sorprender cuando conozcan la experiencia que tiene en materia de archivos. Pero antes de leer una breve semblanza curricular de la maestra Arely, vamos a hacer unas indicaciones sobre la dinámica que vamos a seguir para el desarrollo del taller. El administrador de la herramienta, como pueden ver, va a mantener los micrófonos cerrados en tanto se va desarrollando la charla, pero ustedes pueden ir haciendo preguntas o exponiendo dudas a través del chat, y se van a ir respondiendo conforme la expositora lo indique, o al final puede ser, ¿no? Y una vez ya respondidas las preguntas, quien así lo desee puede solicitar el uso de la voz a través del chat y se le podrá abrir el micrófono. Entonces, si me permiten, voy a leer una breve semblanza curricular de Arely Yamilet Navarrete Naranjo. La comisionada es maestra en transparencia y protección de datos personales con estudios en materia de derecho constitucional. Es especialista en técnica archivista, organización y conservación de archivos administrativos e históricos por la Escuela Mexicana de Archivos. Tiene también una especialidad en justicia constitucional y procesos constitucionales por la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. Ha participado como ponente en decenas de programas en materia de transparencia, acceso a la información, datos personales, archivos y gestión documental.
Como experiencia profesional, trabajó en el Poder Judicial Federal, en el Instituto Electoral de Michoacán y luego como asesora del consejero Benito Nasif en el Instituto Nacional Electoral. Su experiencia en la materia inició como jefe de departamento jurídico y luego secretaria general del anterior Instituto de Transparencia de Michoacán y luego como coordinadora jurídica del mismo instituto y después como comisionada. A nivel nacional, actualmente, como ya lo mencioné, es coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, pero a la vez integra también las comisiones de protección de datos personales, capacitación, educación y cultura, tecnologías de la información y Plataforma Nacional de Transparencia, de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Forma parte también de la Asociación Latinoamericana de Archivistas, perteneciente al Consejo Internacional de Archivos. Es Asociación Latinoamericana de Archivos, ¿no? Pero aquí dice archivistas, pero es de archivos. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio con el primer módulo de este taller. Areli, no sé si quisieras que se agregue algo, alguna indicación. No, al contrario, muchas gracias. Si tú me dices, ya doy inicio. Sí, ya es todo tuyo el auditorio. Muchísimas gracias y gracias a ustedes más bien por la invitación, al comisionado presidente que sé que ahorita está en otro webinar. Hoy es la locura con los webinars. De hecho, yo también voy a tratar de respetar la hora. Siempre me paso por muchísimo tiempo, pero a las 12:30 participo en otro webinar. Así que lo que no alcancemos a ver hoy o las preguntas que no alcanzamos a responder hoy, no se preocupen. Tenemos miércoles y viernes que con mucha más calma podemos abordar. Un honor para mí. Muchísimas gracias, Ana Marta, por la invitación. Le das de mi parte un gran saludo a José Alfredo y también a la doctora Rosa del Carmen. Me encanta participar en estos talleres que yo espero les sea de mucha utilidad. Son 3 talleres, 3 días en los que vamos a aterrizar todo lo que contempla la implementación. Por otro lado, y para aquellos que ya están en sus archivos, que ya tienen más conocimientos en técnica archivística, también les comento que ya estamos preparando por parte del Sistema Nacional de Transparencia un taller a la región a la que ustedes pertenecen, que tiene que ver con todos los aspectos técnicos archivísticos, para que se vayan preparando todas sus dudas. Muy pronto se los daremos a conocer. Y bueno, para no perder tiempo, vamos a entrar en materia. Veo por ahí el archivo del Instituto de Capacitación para el Trabajo. Me da mucho gusto ver ahí el archivo muy bien ordenado y muy bien organizado. A ver, vamos a... ¿Sí ven todas las diapositivas? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí las compartí ya? Perfecto. Bueno, aquí veo que alguien está asentando. Vamos a entrar al primer taller. Les digo, va a ser mucho de plática. Quiero que en el chat, a ver, déjenme, yo también lo abro, me comenten o me digan qué ven ustedes aquí. Para empezar, vamos a empezar con estas imágenes. ¿Qué ven aquí en las fotos? Desorden, desorden, desorden. Un archivo, un área desordenada, un archivo, mala organización. Los archivos como actualmente están, cajas, mi archivo, un almacén, papeles tirados, súper desorden, falta organización. Una grana, exactamente. Bueno, como ustedes pueden ver, lamentablemente identificamos muy bien estas imágenes porque muchos, no todos, no todos, muchos de los sujetos obligados tenemos así nuestros archivos. Tenemos mucho trabajo que hacer, hay mucho que aprender, mucho que mejorar, mucho que... Y responsabilidad, eso también lo vamos a ver en el tercer taller. Y sobre todo quiero que tengamos algo muy presente, porque también hay varios escenarios. Hay varios escenarios. El primero de aquellos estados en los que todavía no se ha armonizado la ley. Y déjenme les digo que hoy estamos en el día término. Hoy 15 de junio, para hoy todos debemos de tener ya armonizada nuestra Ley General de Archivos. Por eso el día de hoy tenemos evento tras evento, porque es el día en el que el artículo 4º transitorio de la Ley General de Archivos estableció que ya todas las legislaturas deben de tener su ley armonizada.
Lamentablemente, a la fecha, al día de hoy, solamente 7 estados lo han logrado. Tenemos otros 3, Ciudad de México, Tlaxcala, y el fin de semana se aprobó otra que fue Yucatán, que ya la aprobó el Congreso, pero no ha sido publicada. Entonces, es una situación complicada. Tenemos un segundo supuesto de aquellos que ya implementaron, ya tienen una ley armonizada, pero no tenemos ni consejo estatal, ni sistemas institucionales, y finalmente la misma persona o las mismas personas siguen llevando el archivo, que es lo que comúnmente ha pasado, ¿no? Y tenemos otros supuestos, por ejemplo, nos han invitado como Comisión de Archivos y Gestión Documental, luego nos piden ayuda para resolver algunos problemas de sus archivos, acudimos y vemos que hay documentos organizados. A ver, por ejemplo, antes de la pandemia fuimos a uno, no les voy a decir que es sujeto obligado, porque luego van a decir que ando yo ahí revelando cuestiones que no. Nos mandaron llamar, fuimos el AGN, fue el INAI, fuimos nosotros como comisión al archivo. Nos dicen, miren, vean cómo modificamos nuestro archivo, ya está hermoso. Nada que ver como lo teníamos antes y todos, no sé, pero empezamos a ver algo raro, empezamos a ver que estaban los documentos acomodados en orden, por tamaño. Una situación rara, porque generalmente, bueno, si tienes cajas especiales, pues ibas a encontrar todo del mismo tamaño, ¿no? Nos empezamos a acercar a los documentos y decían caja de varios 2017, caja de varios 2018, caja de varios 2019, caja de los de la ponencia de tal de 2020. Nosotros así como que, oye, ¿y aquí cómo encuentras un documento? No, no se preocupe, ya los tenemos digitalizados, los buscamos más rápido por la computadora y nosotros, muéstranos tu sistema de digitalización, porque cuando tenemos o vemos alguna buena práctica, generalmente las jalamos para compartirlas con otros sujetos obligados. Bueno, nos muestran la computadora, ¿no? Todos los documentos, pero no tenían ni serie, no tenían ni sección, y entonces, ¿y cómo encuentran los documentos? No es que se nos olvidó comentarles que primero acomodamos y luego vamos a hacer los instrumentos de control y consulta. Bueno, entonces hay que identificar eso muy bien, ¿eh? ¿Qué archivos se ven ordenados, se ven bonitos, pero no encuentras nada? Entonces también hay que identificar ese problema, porque esto quiere decir que finalmente no tenemos una organización, que significa que los documentos estén clasificados, que tengan una descripción, que los podamos localizar de inmediato. Y les voy a pasar a ver a la siguiente diapositiva. Perdón que me sigo peleando con los programas. Aquí está. Y esto, a ver, no es algo nuevo. Y es algo que me gusta platicarles. Va a ser 5 minutitos de historia, pero lo vamos a retomar más adelante. Por ello es importante que se los comente. Lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos tratando de hacer ahorita no es algo nuevo. No llegó con la Ley General de Archivos. Y los que están en sus archivos me van a confirmar lo que estoy diciendo. A ver, desde las primeras civilizaciones, fíjense, ¿de qué tiempos estoy hablando? Egipto, Sumeria, China, la India. Los reyes y sacerdotes ya tenían archivos creados precisamente para tener una mejor administración. Y en estos archivos ellos tenían a una persona de mucha confianza, de alta jerarquía, que se encargaba de custodiar. Nadie podía tener acceso a estos archivos, eran restringidos y protegidos. En la Edad Media, esta foto que ven aquí en medio se llama arca. Tenían y hacían estas arcas bien resguardadas donde guardaban estos documentos y su consulta era un privilegio, a diferencia de ahorita, que es un derecho humano. Antes únicamente aquellas personas privilegiadas podían consultar los documentos. Si nos vamos ya al siglo XV o XVI, pasando un poquito los siglos, tenemos un momento muy importante de la historia que se denomina historia crítica. Recordemos que antes los documentos, déjenme traer una hoja, pues no tenían los mismos químicos que nos permiten conservar por más tiempo los documentos. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían a transcribir. Ya cuando se consideraba que el documento estaba perdiendo propiedades, se ponían a transcribirlos para poder perdurar a través del tiempo. Generalmente esto lo hacían los historiadores, pero ellos, ojo, algo bien importante, ellos empezaron a analizar los documentos, a leerlos.
y se empezaron a dar cuenta que aquello que decían los reyes y sacerdotes no era todo lo que se contenía en los documentos, y que en los documentos se establecían derechos para ellos, y que era algo que los ciudadanos no conocían, porque los documentos estaban completamente protegidos y resguardados. Entonces fue cuando los historiadores empezaron a revelar estos documentos. Esta etapa es bien importante, se llama la historia crítica, porque fue donde la ciudadanía empezó a entender la importancia de conocer qué es lo que contienen los documentos. Ya en el siglo XVIII, con el despotismo ilustrado, los gobiernos empezaron a dar cuenta que era forzoso tener una administración de los documentos para poder tener un buen gobierno. Y si nos vamos luego a ver, díganme, se los voy a preguntar. ¿Qué país es referente en materia de derecho de acceso a la información? Que le pides algo de hace siglos y te lo entrega. A ver, alguien que me diga. No, España, ¿no? Alemania tampoco, Noruega tampoco. Inglaterra no. Roma tampoco. Suecia, alguien dijo Suecia por ahí. Miren, si hubiéramos estado presencial ya se hubieran ganado un kit, pero se los debo. Efectivamente, Suecia es nuestro referente en materia de derecho de acceso a la información, y en 1766, con la promulgación de la Ley de Libertad de Prensa, se le otorga a la población el poder conocer y acceder a todos estos documentos. Entonces, con toda esta historia que les platiqué, más esta ley que trae consigo Suecia, empieza a darse el boom de los archivos. Empieza la ciudadanía a darse cuenta de la necesidad de estar empapados de todo lo que contienen los documentos. Francia en 1794 empezó a seguir este modelo, y tras la Revolución Francesa empezó a ver la necesidad incluso de tener redes archivísticas. Sin embargo, esto no duró mucho porque se aprobaron estas redes archivísticas, y luego le dieron la facultad al director de los archivos generales de decir quién podía consultar o quién no podía consultar la información. Entonces, como que cortaron ahí la idea. Pero, sin embargo, estas ideas de la Revolución Francesa se trajeron a muchos países. México fue uno de ellos, de los que siguió los pasos de Francia, y en 1823, aquí tengo una foto, son fotos reales que me regalaron, bueno, no me regalaron, que están ahí en el archivo general, pero siguió el camino de Francia. En 1823, el Supremo Poder Ejecutivo determinó se estableciera el Archivo General y Público de la Nación, que ahorita es, ¿qué archivo es? Y muy buenos días a todos los que se están integrando, veo que se están integrando muchos más. El AGN, efectivamente, es nuestro AGN, nuestra cabeza en materia de archivos en este momento. Antes se llamaba Archivo General y Público de la Nación. Esta es una de las primeras imágenes que tenemos, y en 1918 ya pasó a llamarse AGN con un decreto en donde se unió a la estructura de la Secretaría de Gobierno. Pero después de esto, ya en el siglo XIX, ya nos estamos acercando a nuestros tiempos, ya era muchísimo más reconocido este principio de libre acceso a los documentos con determinados límites, pero ya en el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial y tras la generación de muchos criterios internacionales que se fueron dando caso por caso, definitivamente se instauró que todos tenemos derecho a consultar los documentos, y que en primer lugar los documentos son públicos, que no tendrían por qué negarlos, y que a través de los documentos podemos nosotros tener derecho a otras cosas, no derechos, sino ejercer otros derechos humanos, que es lo correcto. El derecho a la verdad, el derecho a la memoria, el derecho al acceso a la información, el proteger datos personales. Y hay muchísimas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos señalan esto. Miren, aquí tengo un listado simplemente de algunos que tengo. Por ejemplo, el caso Hermana Cerrato Cruz contra El Salvador, en el que la Corte Interamericana señala que la consulta de los archivos por las propias instituciones públicas es esencial para localizar personas desaparecidas. Por ejemplo, el caso Goiburu y otros contra Paraguay, en el que se crea la creación del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, conocido como el Archivo del Terror, que sirvió para reconstruir la verdad. El caso García y Familiares contra Guatemala,
A pesar del descubrimiento del archivo histórico de la Policía Nacional, no se utilizaban los archivos, lo que afectó el derecho de acceso a la información de las víctimas. Son muchísimos los casos. Entonces yo me pregunto, el por qué si ya tenemos tantos criterios, tanto a nivel nacional como internacional, si ya tenemos derechos humanos reconocidos, si ya todos conocemos cuáles son las políticas del acceso a la información, y por qué tenemos nuestros archivos de esta forma, siendo que esto nos impacta de manera inmediata y de manera particular a cada una de las personas. A ver, lo estamos viviendo ahorita con la pandemia. ¿Qué está sucediendo en todas las oficinas y dependencias de salud que son nuestra primera barrera en la pandemia? Muchos nos llaman para preguntarnos, oye, ¿qué hacemos? Es que tenemos la información por todos lados, no tenemos un sistema. Ahora nos damos cuenta de la importancia que era el tener un sistema de gestión documental, el tener los archivos digitalizados, porque ante la prisa no encontramos los documentos y tenemos que pasar todos los días un reporte diario de cuántas personas se contagiaron, de cuántas personas tenemos en cama, de cuántas personas han muerto, y ha sido muy complicado, muy complicado. Y no solamente en ese punto. A ver, México hace poquito publicaron una encuesta de los niveles de corrupción del país. ¿Y qué tiene que ver esto con los documentos? Todo. Los documentos son la prueba, son lo que nos dan y nos dicen qué fue lo que hizo el servidor público o qué omitió hacer, cómo lo hizo, si lo hizo bien o lo hizo mal. El año pasado, ¿cuántos casos tuvimos que tienen que ver con millones y millones de pesos que tienen que ver con nuestro dinero, con dinero público? Ejemplo, el caso Sedatu, en el que se perdieron los oficios que comprueban 185 millones de pesos. ¿Y de quién es ese dinero? De nosotros. ¿Y por qué? Desaparecieron los archivos de la dependencia. Simplemente no los encuentran. Tenemos el caso del asesinato del activista Samir Flores, en el que el gobierno de Morelos anunció que hubo una mala coordinación entre los ministeriales y se perdieron las pruebas. Tenemos, por ejemplo, el caso de la señora Elbaster Gordillo. ¿Dónde está ahorita la señora? A ver, díganme. ¿Dónde está la señora? Y no podemos hacer mucho porque no hay copia de las averiguaciones previas. Libre, efectivamente libre. Muchos me dicen en Bora Bora, en las playas, no sé, realmente, ¿y con qué dinero? O el caso Jalisco, que alguien colocó documentos que acreditaban 1,200 bienes incautados en 2 cajas de tráiler y los pusieron en un patio y se quemaron. Dicen que por el calor. Pero a ver, en primer lugar, ¿por qué pone los documentos en 2 cajas de tráiler en un patio? Pero si se fijan, a lo que quiero llegar es que finalmente todo este desorden afecta a nosotros como personas. En todos los sentidos. Vean ustedes en su entorno. A ver, ¿por qué nuestros hijos no tienen una educación de calidad? ¿A dónde se va el dinero que está destinado para capacitar a los profesores? ¿Por qué nuestras calles no tienen una buena pavimentación? ¿A dónde se va ese dinero? Todo eso está en documentos. Y por eso los archivos tienen que estar bien. Y esto, como les comentaba, no es algo de ahorita. Incluso ni siquiera el Sistema Nacional de Archivos es algo de ahorita. Ustedes saben que ya teníamos un Sistema Nacional de Archivos previo a la Ley General. ¿No? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? No. La verdad es que la mayoría no. Pero ya desde 1977 contábamos con un Sistema Nacional de Archivos, creado con la voluntad de los 3 niveles de gobierno, con la finalidad de poder estructurar toda la cuestión de archivos al ver cómo estaban el estado en el que se encontraban los documentos. Vean, aquí una persona me ha dicho que sí, y somos, ¿cuántos somos? 400 personas, 417. Y ese es el problema, que lo desconocíamos, que no sabíamos qué rol teníamos, que cada quien fue aprendiendo a su manera, y se los digo, yo tengo 7 años en el instituto, en su momento estuve a cargo del archivo y de la unidad de transparencia, y la verdad que
a mí me tocó aprender de lo que yo podía en su momento, no sé, el curso que me alcanzaba, el libro que me podían prestar, porque no tenía una capacitación como tal. Y sí, sí. No, dice, se desconoce el archivo. Efectivamente, no lo conocíamos. ¿Qué creen que fue lo que falló? Si ya teníamos criterios, normativa, derecho, Sistema Nacional de Archivos, ¿qué fue lo que falló? Aparte del desconocimiento que teníamos. Hay dos teorías, y son teorías, ¿eh? Y quien esté haciendo algún doctorado o alguna maestría en la materia, mira, aquí me ponen voluntad, difusión amplia, seguimiento, sí. Sí, capacitación. Pero hay dos teorías principales. Por eso les digo, quien esté en alguna maestría o en algún doctorado, realmente ocupamos que nos ayuden a llegar al fondo de todo esto, porque son teorías que tenemos. La primera de las teorías es el problema económico. Nadie invierte en los archivos. Pero realmente tendríamos que investigar el por qué no invierten en los archivos, ¿no? La segunda de las teorías que tenemos es que no teníamos la legislación apropiada que señalara la obligación jurídica de cada quien en este sistema, lo cual también es muy cierto. Nadie conocía qué obligación tenía. Sin embargo, hay una etapa bien importante, una etapa de transición fundamental que aquellos que se dedican a esta investigación sobre la reforma constitucional en materia de transparencia le llaman cultura de transparencia y archivos. Fue mucho el desgaste de las instituciones, fue mucho la explosión documental. Ustedes lo pueden ver en muchas oficinas de gobierno en el que tenemos documentos que no tienen que haberse creado, copias de copias de copias, copia para que se dé cuenta aquel, copia para que se dé cuenta el otro. El uso de las computadoras, de la tecnología nos trajo y nos revolucionó toda la cuestión de documentación. Sin embargo, de cierta forma, este desarrollo archivístico se ligó mucho a la administración pública. Y fue cuando los particulares empezaron a exigir esta idea y cultura democrática de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas en el aparato gubernamental. Y fue lo que finalmente empujó a que en el 2002 tuviéramos algo muy importante para los documentos. Fue cuando se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y esto es elemental en la historia de los archivos en México. ¿Por qué? Porque por primera vez los archivos superaron este ámbito técnico en el que estaban colocados. Toda esta cuestión de técnica archivística y se situó en un marco de disposiciones jurídicas. Ya en esta Ley Federal de Transparencia ya se hablaba de los archivos, de la obligación de documentar. Luego, en la AGN con el INAI emitieron ya lineamientos que nos permitían conocer la organización y conservación que debían tener los documentos. Y finalmente, en el 2011 ya tenemos una Ley Federal de Archivos. Luego viene esta etapa importante que ustedes ven en la pantalla, la reforma constitucional en materia de transparencia, que no solamente tiene que ver con transparencia, tiene que ver con rendición de cuentas, tiene que ver con derecho a acceso a la información, tiene que ver con el proteger los datos personales y por fin con los archivos. Aquí tenemos las tres grandes columnas con las que hemos venido trabajando desde el 2015. La primera que tiene que ver con el DAI, la segunda que tiene que ver con datos y la que ahora nos interesa que tiene que ver con los archivos. Y esto se deriva más que nada a un simple enunciado que tiene nuestra Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 6, que habla de la obligación de documentar. Señala, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Vean ustedes cómo se materializó en esta Ley General de Archivos y que esta Ley General de Archivos nos va a establecer estos principios y bases generales para lograr esta organización y conservación y la administración y preservación. Algo bien importante, es de observancia general, lo que significa que aplica a todos, indistintamente. Son obligatorios por igual y sin distinción. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque actualmente ya hay varios términos que se nos vencieron de la Ley General de Archivos y muchos sujetos obligados me comentan que no importa, que ellos están esperando a la armonización de su ley estatal. Ojo,
porque los que señalan eso están en incumplimiento. Al ser una ley general y al haber entrado en vigor el 15 de junio de 2019, tenemos que cumplir con todo lo que determina, ¿ok? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda de esto, de la generalidad de la ley, porque sí, se ha llegado a pasar mucho, que les preguntamos, oye, ¿por qué no tienes tu sistema institucional? No, es que yo todavía no tengo armonizada mi ley en el Estado. Ojo, es una obligación que deriva de la Ley General de Archivos, por lo tanto, ya tienen que cumplir con ella desde el 15 de junio de 2019. Sinaloa ya está fuera del término para la armonización. Muchos estados, hoy es el último día, como se los mencioné en un principio, muchos estados estamos, incluyendo Michoacán, se los digo, estamos fuera de la armonización. Por parte de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, ya se aprobó la semana pasada una invitación, recomendación muy amable a todos los congresos de los estados para que se apliquen, se pongan a trabajar. Entendemos que estamos pasando por una cuestión bien complicada y se los digo por el ejemplo de Michoacán, que teníamos los trabajos muy avanzados y a partir de febrero la prioridad fue la pandemia. Sin embargo, eso no lo justifica. Ya volvimos con los trabajos y esperamos que en estos 15 días salga nuestra ley en el estado. Y lo mismo está pasando en otros estados. Tlaxcala la aprobó en plena pandemia, Yucatán la aprobó en plena pandemia. Ahorita están entregando justo, tengo aquí, estoy viendo celular y pantalla, en Morelos acaban de entregar su ley. Entonces, le estamos echando todas las ganas. Estamos pasando por una situación complicada, pero ahí vamos. Pero mientras tanto, ya tenemos que empezar a trabajar. O sea, no tenemos que esperar la armonización, tenemos que trabajar con la ley general. Y vamos a empezar, a ver, antes de que lo vean. Quiero que me digan qué es un archivo. ¿Cómo lo entiendan? Estamos en confianza y estamos platicando. ¿Qué es un archivo? Edificio local donde se conservan los documentos, información guardada, conjunto de datos, somos muchos y no leo tan rápido. Lugar destinado para el resguardo, conjunto de información almacenada, guardar, conjunto de documentos, lugar destinado, guardar, lugar o documentos, un registro, sistema, es mucho más que todo lo que me están diciendo, a lo mejor y por eso luego no tenemos nuestros archivos bien. Y se los digo en confianza, en el IMAX tuvimos que reestructurar todo, A ver, si es un conjunto, ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Si es un conjunto organizado de documentos, producido o recibidos por los sujetos obligados, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar. A ver, vamos por partes. Primero, conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados. Ahí encontramos muchas veces el primer error de nosotros. Y les voy a poner el ejemplo de un archivo al que acabo de ir hace poquito. Tampoco les voy a decir quién es, porque luego me dicen que ando ventaneándolos, pero es uno de los poderes del Estado. Y me comentaban que ya no tienen espacio. Me dicen, es que Arely, ya no sabemos dónde poner los documentos. En realidad pensamos en poner como un segundo piso, pero creemos que va a estar muy pesado y se puede caer. Cuando les pedí que me pasaran sus instrumentos de control y consulta, advertí algo. Venía invitaciones a los consejeros, invitaciones al tal, revistas, no sé qué. ¿Ustedes creen que esos documentos tengan que estar en el archivo? Ay, me pasé. Perdón, quise abrir el chat. ¿Creen que esos documentos tienen que estar en el archivo? No, por supuesto que no. Lo primero que tenemos que identificar es que nuestro archivo únicamente va a estar aquello que producimos o recibimos y en ejercicio de sus atribuciones. No porque reciban una invitación, la van a mandar al archivo. Ojo. Entonces, cuando ya identificamos aquello que ni producimos ni recibimos en ejercicio de nuestras facultades, créanme que a este poder, no les voy a decir cuál, se quitaron una tercera parte de los documentos que tenían ahí. Tenían revista, les digo, formen una hemeroteca.
tenían invitaciones, tenían informes anuales que los ayuntamientos nos mandan cada año. Está muy bien que nos mantengan informados, pero eso no tiene que estar en los archivos, ¿ok? Otra cuestión, porque aquí luego me ponían un local, un edificio. No importa el espacio o lugar en el que se resguarden. Ahí va otro ejemplo. Un sindicato nos mandó llamar. Nos dijo, oye, es que yo no tengo archivos porque yo soy sujeto obligado. Le digo, a ver, tú como sindicato debes de tener el acta de creación del sindicato. Ah, no, sí la tengo. Ok, ese es un archivo histórico. Lo vas a conservar por toda la vida porque da pie a la creación de ustedes. Es un documento muy importante con valor científico y valor cultural. Ah, no sé si tengo uno. Ok, vamos, ya tienes ahí un documento. Debes de tener actas del sindicato. Ah, sí, sesionamos cada 15 días. Ok, entonces esos también son archivos. ¿Dónde tienes todo eso? En una gaveta. Ese es tu archivo. No importa el espacio, no importa que sea un edificio, no importa que sea una gaveta. Donde ustedes tengan sus documentos, ese va a ser su archivo. Este sujeto obligado es muy pequeño, es un sindicato muy pequeño de aquí de la ciudad de Morelia. Sin embargo, esa gaveta con 3 cajones va a constituir su archivo. Le dije, si quieres, en la parte de arriba, que hay menos peligro que se le meta agua o algo, puedes tener tu archivo histórico. Toda tu gaveta arriba va a ser tu archivo histórico y tienes que tener cuidado para que los documentos estén conservados. Tu gaveta en el medio puede ser tu archivo de concentración y el de abajo, tu archivo de trámite. Y ojo, y la tercera cuestión, independientemente del soporte. Los documentos que tenemos como hoja de papel ya no son los únicos que vamos a mandar a nuestros archivos. La tecnología nos ha rebasado, nos sigue rebasando y todo aquello que contenga información va a formar parte de su archivo siempre y cuando sea producido o recibido por ustedes en ejercicio de estas atribuciones o funciones. Por ejemplo, las nubes, muchos tenemos en nuestras nubes los sistemas. Por ejemplo, toda la información que ustedes suben a Plataforma Nacional de Transparencia y a sus portales, también es información que va a formar parte de su archivo. De hecho, creo que acaban de tener una capacitación con el comisionado Guerra Ford que les indica cómo descargar la información y que tenemos que tener una serie documental y todo para toda esta información que tenemos en plataforma. Todo aquello que tienen en las computadoras, bien importante, porque la mayoría, y porque nos ha tocado, no es algo que me esté inventando, les decimos, ¿cómo tienen administrado su documentación en las computadoras? No, pues cada quien como quiere. Y a veces les pedimos que nos permitan ver las computadoras y están las fotos de los 15 años, está Twitter, está Facebook, pero los documentos por todos lados. Ojo, también son documentos públicos. Los correos, también tenemos muchas solicitudes en donde le piden a uno como servidor público que le manden todos los correos que entran y salen de su bandeja del correo electrónico como servidor público. Se los tenemos que entregar, porque también son documentos que producimos o recibimos en atención a nuestras facultades. Y también tenemos que buscar la forma de tener una administración de todos estos documentos. Y es algo a lo mejor que ahorita decimos, bueno, pues es una locura, pero porque no lo hemos venido haciendo. Y ya ahorita nos está rebasando la tecnología. ¿Quedó claro lo que es un archivo y todo lo que esto implica? Todo el conjunto de documentos, solamente van a estar los que nosotros producimos o recibimos en atención a lo que la ley nos señala en cualquier soporte y en cualquier espacio o lugar. Bien, perfecto. Bueno, si van teniendo dudas, me van preguntando, ¿eh? Ay, Dios mío, ya ando tirando el agua. Ok, también, muy importante. Ya los que están en archivos ya conocen esta etapa, pero necesito que todos estemos en el mismo piso, ¿vale? Ciclo de vida documental. Todos los documentos, y lo han visto y leído mucho en la ley, que tenemos que respetar el ciclo de vida de los documentos. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, vida administrativa, vida cultural o científica. Todos tienen una vida administrativa, no todos tienen una vida cultural o científica. ¿Por qué? A ver, vida administrativa es cuando los documentos ingresan desde la oficialía de partes.
y pasan por estos archivos de trámite y pasan por estos archivos de concentración. Algunos, solo algunos, aquellos que tienen un valor muy importante, en técnica archivística les decimos un valor cultural, un valor científico, van a ir a este archivo histórico para estar de por vida siendo testigos de lo que esta institución realizó, o no, también, porque finalmente ellos nos van a permitir rendir cuentas, ¿no? Entonces, vida cultural científica son aquellos que van a estar de por vida en nuestro archivo histórico. Algunos ya nacen con este valor, por ejemplo, las actas de sesión, por ejemplo, no sé, la creación de algún organismo, muchísimos otros documentos. Pero sí es bien importante que conozcamos este ciclo de vida. ¿Por qué? Porque en todo lado se menciona, es que tienen que respetar el ciclo de vida, es que tienen que seguir el ciclo de vida, es que tu sistema de gestión documental no respeta el ciclo de vida. Bueno, este es el ciclo de vida de los documentos. Y alguien me dice que no se escucha, ¿no se escucha? Ah, sí, sí se escucha. Entonces más bien va a ser me apuro porque... Ah, bien, bien, perfecto. Ok. Y seguimos con lo mismo, ¿no? El mismo tema. Aquí podemos ver cómo van a estar nuestros documentos durante todo este ciclo de vida. Archivo de trámite, archivo de concentración y archivo histórico. Ojo, todos los sujetos obligados tienen que tener los 3 archivos. No se vale que me digan, no, nosotros nada más tenemos archivo histórico. No, no, no. No es de que quieran o no quieran. Todos tenemos que tener archivo de trámite, concentración e histórico. Y este es el principal problema que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a dar alguna capacitación, les pedimos que nos manden a todo su personal responsable de los archivos y solamente nos mandan al personal del archivo histórico. ¿Y dónde está el personal responsable del archivo de trámite? ¿Y dónde está el personal responsable del archivo de concentración? O cuando juntas a todo el personal les preguntas, oye, ¿dónde está tu archivo de concentración? No, pues, ¿tenemos eso? O, oye, ¿y dónde está tu archivo de trámite? ¿Tenemos un archivo de trámite? Todos los servidores públicos participamos en algún momento en alguno de estos archivos y por lo tanto todos tenemos responsabilidad individual sobre los documentos con los que trabajamos. En este archivo de trámite están todos estos documentos de uso cotidiano que necesitamos para ejercer nuestras atribuciones. En pocas palabras, es nuestro escritorio. Desde el momento en que entra en la oficialía de partes, y esta persona nos turna los documentos a cada uno de nosotros para, no sé, darle trámite a un recurso de revisión, para darle trámite a una denuncia, para darle trámite a alguna solicitud de, no sé, un documento municipal, del gobierno, para participar en algún concurso, X. Este es nuestro archivo de trámite, cuando la documentación está activa. Por eso aquí arriba les puse documentación activa, ¿va? E inicia desde el momento en que el documento se ingresa en oficialía de partes. Entonces, todos y cada una de las personas que somos el 80-90% de los que estamos en los sujetos obligados, somos responsables de un archivo de trámite. Y aquí es donde empezamos a ver el tema de responsabilidades, porque muchos creen que si algo le pasa al documento, el que tiene responsabilidad es la persona encargada del archivo histórico. Claro que no. La responsabilidad es de quien tenga ese documento, ¿vale? Entonces, es bien importante que todos conozcamos que desde el archivo de trámite, nosotros manejamos documentos y es obligación. Como lo señalaba en un principio, la Constitución Política obliga a todos los servidores públicos a documentar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dinero público y tenemos que dejar prueba de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya no estemos ocupando estos documentos? ¿Qué pasa en la práctica? No en todos lados, le reitero, hay archivos, la verdad que mi respeto. Bueno, lo que pasa mucho, porque tenemos un diagnóstico, es que cuando ya no nos caben en el escritorio los papeles, que ya me tapan la vista, los metemos en una caja y se los mandamos al del archivo histórico. ¿O no? O si saben dónde está el de concentración, al de concentración. Sí, sí, sí. Sí, y les digo, y no es porque me lo invente, tenemos un diagnóstico. Lamentablemente es eso.
Cuando nosotros ingresamos a laborar a alguna institución pública, nadie nos dijo que somos responsables de un archivo de trámite y que haya un archivo de concentración y que haya un archivo histórico. Y también nadie nos dice cómo debemos de clasificar y ordenar. Y eso lo vamos a ver en el pasado mañana. ¿Qué rol tenemos que hacer como responsable del archivo de trámite? Y lamentablemente, el que no nos den esa capacitación cuando ingresamos impide que desde un principio se respete este ciclo de vida de los documentos. Porque lo que hacemos es que cada quien organiza como quiere. Hay unos muy organizados que ponen carpetitas de colores, post-it, pero hay otros que van amontonando todo. Y el problema es cuando tienen que hacer una transferencia, que ni siquiera sabemos qué es una transferencia. La mayoría los manda ya al archivo histórico, pero en realidad lo correcto y en técnica archivística es que todo aquello que ya no estemos utilizando, lo mandemos a través de una transferencia primaria al archivo de concentración. ¿Qué va a implicar esta transferencia primaria? Un procedimiento establecido en su sujeto obligado en el que se desarrolle en un listado con ciertas características, y esto lo vamos a ir viendo ahora con los talleres técnicos que les vamos a dar. ¿Qué es lo que vamos a mandar a nuestro archivo de concentración? ¿Qué se va a guardar ahí? ¿O qué se va a almacenar? ¿O qué se va a custodiar? Todos aquellos documentos que están en una etapa semiactiva. Ya no los estamos ocupando porque ya hicimos el trámite que se tenía que hacer. Pero se van a conservar en este archivo hasta que concluyan su disposición documental. ¿Qué es esto de disposición documental? Vamos a analizar los documentos cuya vigencia documental o uso ha prescrito con el fin de realizar transferencias ordinarias, que es el periodo durante el cual el documento mantiene sus valores. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo mis recursos de revisión. Los teníamos en el archivo de trámite porque lo estábamos acordando, luego el pleno resuelve que se van a sobreseer, ya lo sobreseímos. Entonces ya no los vamos a ocupar, ya tenemos una resolución, está sobreseída, no tenemos que pedir ningún cumplimiento. En ese momento yo ya los paso a mi archivo de concentración. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo a lo mejor en el que esté semiactiva, que se pueda consultar el expediente, en lo que hace mi informe anual del año, en lo que alguien a lo mejor 30 días puede interponer un amparo, pero ya no lo tengo yo en mi escritorio. Y ya en este archivo de concentración, en donde se van recopilando todos estos documentos que se producen en el archivo de trámite, vamos a llegar a una etapa bien importante, bien importante. La persona que está en el archivo de concentración tiene una responsabilidad que para mí es de las más importantes. Una, mandar a través de una transferencia secundaria al archivo histórico aquellos documentos que están por su valor, que tienen un valor científico, cultural, histórico, que van a permanecer en el archivo histórico. Pero también es en el momento o es en el archivo en donde se van a empezar a producir aquellos documentos para dar de baja la información o los documentos que ya no tengan estos valores secundarios, estos valores históricos, estos valores culturales, estos valores científicos. Y vemos cómo cada archivo tiene un rol diferente. Entonces, no podemos confundirlos y tenemos que saber identificar qué nos toca como servidor público hacer. Si yo estoy en un archivo de trámite, sé que cuando ya no, mi documentación ya no esté activa, la tengo que mandar al archivo de concentración. No la tengo que mandar a una caja al archivo histórico cuando ya no me quepa en el escritorio, ¿ok? Y conocerlo es fundamental, porque ahorita estamos viendo los errores de desconocer los tipos de archivos. Por ejemplo, el archivo de concentración. A ver, ¿me pueden decir dónde se mantienen los documentos que tienen un valor histórico? Ojo, valor histórico. Tienen valor histórico, pero tienen datos personales sensibles. A ver, ¿quién me dice? Ajá, archivo. Oh, me están preguntando mucho por los tiempos de conservación. Cada documento tiene un valor diferente. Por ello, la Ley General de Archivos establece un grupo interdisciplinario y lo vamos a ver el miércoles, lo vamos a ver con puntualidad el miércoles. Este grupo nos va a ayudar a determinar estos valores.
para evitar caer en criterios personales, porque pasa mucho, igual a lo mejor para la comisionada Ana Marta, este documento lo tenemos que mandar al archivo histórico y yo le digo, no, yo creo que no hay que darlo de baja, no es lo que diga una o lo que diga la otra. Hay que analizar las propiedades del documento y establecer el valor y este periodo por el que se va a conservar en cada uno de los archivos, ¿ok? Pero esto lo vamos a ir viendo y les digo que ya les estamos armando un taller de técnica archivística que nos va a ayudar a tener o a conocer estos procedimientos. A ver, regresamos un poquito. Efectivamente, en el archivo de concentración deben de estar todos aquellos documentos que tienen un valor histórico, pero que tienen datos personales sensibles. ¿Qué es lo que llegó a pasar y que ahorita es el problema que tenemos en todo el país? Que muchos no reconocieron el archivo de concentración, es decir, no tenían, nada más tenían su archivo histórico. Y pasaron todos estos documentos al archivo histórico porque tienen un valor histórico. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal característica de un archivo histórico? Su publicidad. Todo lo que está en el archivo histórico se tiene que entregar tal cual cuando te lo soliciten, para que uno pueda constatar los hechos, saber qué pasó, hacer, no sé, ejercer su derecho a la verdad, ejercer su derecho a la memoria, 1000 cosas. El problema es que ya empezó a suceder que nos llaman y nos dicen, oye, es que los investigadores de la UNAM nos están pidiendo este documento. Está en el archivo histórico, pero tiene datos personales sensibles. ¿Qué tienen que hacer? Entregarlo. Todo lo que está en el archivo histórico se tiene que entregar y está pasando en todos lados. Aquí en algunas universidades de Michoacán, ya les iba a decir quién, pasa lo mismo. Me dicen, oye, Arely, es que cuando un alumno ingresa a la universidad, les pedimos nos den un diagnóstico médico. Imagínense todos los datos personales sensibles que tiene. Tipo de sangre, si tienes alguna enfermedad, tu peso, tu talla, te hacen también una evaluación dental y pues nosotros nunca consideramos la publicidad del archivo histórico y todo lo mandamos al archivo histórico y ahora nos los están pidiendo. Y nos están pidiendo de diputados, de gobernadores, de personal de funcionarios con alta jerarquía. ¿Qué hacemos? Están en un archivo histórico. El error fue haber hecho esa transferencia de los documentos al archivo histórico. ¿Por qué? Porque en el archivo de concentración, manteniendo esos documentos con datos personales en el archivo de concentración, tienes la posibilidad de crear una versión pública. No le vas a negar el documento, pero sí se lo vas a entregar con esos datos personales protegidos. En el archivo histórico ya no puedes hacer la versión pública, tienes que entregarle el documento tal cual. No sé si me expliquen esta diferencia entre el archivo de concentración e histórico, el por qué debemos mantenerlos en el archivo de concentración. ¿Sí? Perfecto. A ver, tengo acá muchos comentarios. Sí, exactamente. O sea, para eso nos sirven también los instrumentos de control y consulta para tener todo este control. Acá lo están manifestando en el chat. Mueble. A ver, estoy checando que no se me vaya a ir ninguna pregunta. Pero son muchos los comentarios. Bueno, si se me va alguna pregunta, me la hacen llegar con mis compañeros, porfa, de Sinaloa y la respondemos. A ver, dice, va a estar algo complicado para poder capacitar y orientar a cada sujeto obligado. No, y lo vamos a ver en el siguiente miércoles. Ay, ya me comí el tiempo, siempre se me va el tiempo muy rápido. A ver, vamos a la siguiente. Me voy a quedar, bueno, antes de los pasos, nos quedamos ahí porque como les comentaba, tengo otro webinar y el miércoles con calma, aunque nos pasemos un poquito de la hora para concluir con estas diapositivas y con lo del miércoles. El miércoles vamos a ver cómo nos vamos a organizar para poder aplicar todo esto, porque me están comentando en el chat que va a ser muy complicado, que va a ser muy difícil. No es algo que les diga, uy, qué fácil, pero van a ver la organización que debemos de tener para poder cumplir.
¿qué es lo que nos ha faltado? O sea, realmente en nuestro Sistema Nacional de Archivos, como lo mencionaba, no teníamos leyes que nos señalaran los roles y la estructura y la obligación que tenía cada uno. Ahora sí los tenemos. Y vean, dice, el archivo histórico solo pasa parte de información el de concentración. Exactamente, nos comenta aquí Rafael, que no pasa todo. Era lo que les comentaba. Todos tienen su etapa administrativa, pero no todos pasan al archivo histórico, únicamente aquellos que tienen este valor, ¿vale? Y en este artículo 10 de la Ley General de Archivos nos señala a qué somos responsables, qué tiene que hacer cada sujeto obligado. Lo sinteticé en cinco cuadritos. El primero, ya lo sabemos, organizar y conservar los archivos. El segundo, la operación del sistema institucional. El 3, cumplimiento a la ley. Y estos últimos dos, fíjense que vienen muy específicos. Yo creo en lo particular que una ley general no debería de tener algo tan específico, porque ya te señala principios. El principio de conservación, el de procedencia, el de integridad. Sin embargo, y lamentablemente en México se da tanto que tuvimos que manifestarlo expresamente en la Ley General de Archivos. El primero tiene que ver con el que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos. Y el último tiene que ver con garantizar que al concluir su empleo, cargo o comisión se entreguen los archivos a quien los sustituya. Les digo, esto es algo que sucede en México. En Michoacán yo se los puedo decir que cada 3 años que cambiamos de presidentes municipales es un caos. Tenemos 112 municipios y un consejo comunal. Y cada 3 años pasa lo mismo. Tenemos muchos problemas con las entregas-recepción y los presidentes municipales nos dicen, es que yo qué voy a saber qué me tiene que entregar. Y ojo, a ver, si la Constitución política nos establece que todos tenemos obligación de documentar en atención a nuestras facultades, agárrate la ley. Si el presidente municipal tiene la obligación de sesionar cada 15 días, pide las actas. Si el presidente tiene la obligación de, no sé, brindar el servicio tal, pídele los documentos. Todo se deriva de la ley. No tenemos que adivinar qué te tiene que entregar o no te tiene que entregar. Y el problema de eso es que no lo hacen de esta forma, no revisan la legislación y al final la responsabilidad recae en quien ya aceptó estos documentos sin hacer ninguna observación. Eso pasó aquí en Michoacán. El año antepasado que tuvimos entrega, los presidentes se enfadaron y no, ya que nos entreguen como esté. El problema fue que luego en las solicitudes de acceso a la información les empezaron a pedir documentos y que ellos argumentaban que no tenían. Pero si revisabas el acta, sí los tenían. Bueno, se supone que sí los deberían de haber tenido, pero no hicieron ninguna observación. Entonces, ¿qué hizo el IMAI? Dio vista a las contralorías para que iniciaran el procedimiento de responsabilidad correspondiente y ver qué pasó con la documentación. El declarar la inexistencia de la documentación automáticamente acarrea, es la palabra correcta, acarrea una responsabilidad administrativa. ¿Qué fue lo que le pasó a ese documento? Tú lo debes de tener porque está en tus facultades, en tus obligaciones. Entonces, ¿dónde quedó? O alguien se lo llevó, o alguien lo perdió, o lo tienes traspapelado en tu archivo. A ver. Ok, no, están preguntando de registro. Y vean, y esta, me voy a quedar en esta, porque ya en los pasos a seguir otra vez me entretengo un buen. Y les prometo que el siguiente miércoles continuamos con este primer taller y vamos con el segundo, ¿vale? Porque ahorita, así como es el día término de la ley de archivos, la agenda está un poquito complicada, pero no se preocupen. Miércoles y viernes hasta que terminemos. Bueno, y si ustedes me lo permiten, ¿verdad? También, sus tiempos también me los permiten. A ver, este es el caminito que nos va indicando la Ley General de Archivos. El 15 de junio de 2018 se publicó, es nuestro día 1. El 15 de junio de 2019, apenas el año pasado, entró en vigor. A partir de este momento, todos ya somos responsables. No hay que esperar a una armonización local, ¿vale? Eso es bien importante que lo tengamos presente. Para el 15 de diciembre de 2019, y déjenme abro aquí el chat porque les quiero preguntar,
ya todos debemos tener nuestro sistema institucional. ¿Quién no lo tiene? Y es una obligación legal, no es algo que la comisionada Ana Marta diga, no es algo que Arely diga, es algo que la ley general nos obliga, ¿no? Ni siquiera me quieren decir, no, está en proceso, ni idea, ¿no? Los problemas, me preocupan más los que dicen ni idea, ¿eh? Pero lo del sistema institucional lo vamos a ver con calma. No hay recursos, ojo con los que dicen no hay recursos, ¿eh? Lo vamos a ver el miércoles. En proceso, no. Bueno, déjenme les digo que en la mayoría de los estados me contestan lo mismo. El problema es que en cada uno de estos sujetos obligados que me están diciendo no, los contralores o su órgano interno de control o su homólogo tienen que haber iniciado ya procedimientos para saber el por qué no lo tienen. Y alguien lo mencionaba hace ratito aquí en el chat, nada más que la verdad no puedo seguirlo tanto, pero efectivamente, en enero el Consejo Nacional de Archivos emitió un comunicado a todos los sujetos obligados del país y en específico a los contralores, a los órganos internos de control interno. ¿Por qué? Porque pasó el 15 de diciembre y solo algunos pocos teníamos nuestro sistema institucional de archivos. Entonces el Consejo Nacional pidió a los órganos internos de control su intervención para saber qué pasa y que también sean sensibles con el asunto. ¿Por qué? Porque algunos no es que no quieran o que no conozcan de la obligación, sino que están en un proceso de cambio de estructura para elegir al coordinador o necesitaban esperar enero para la cuestión del recurso público. Entonces, cuando está justificado no hay problema, pero cuando nos dicen, ni idea, no, quién sabe, no, eso lo vemos luego, el órgano interno de control debe estar ahorita solicitando pruebas y pidiendo el por qué no lo tienen implementado. Porque están incumpliendo una legislación general y por lo tanto tiene que haber consecuencias. Y esto va a impedir que volvamos a la etapa previa a la Ley General de Archivos, en el que no hacemos nada y nadie decía nada. Esto lo vamos a ver con mucha puntualidad el miércoles para saber cuál es este papel. Incluso en el tercer taller vamos a ver lo de las auditorías archivísticas, porque todos los sujetos obligados vamos a ser auditados cada año en materia de archivos. Y bueno, y luego, para este 15 de junio, pues para hoy, ya le tengo que poner ahí hoy. Para hoy, ya todos tenemos que tener nuestra ley armonizada. Ahorita somos 7 estados y están 4 en proceso y todos los demás caminando. Y para el 15 de junio de 2020 tenemos que tener nuestros programas de capacitación. Todo esto tiene una lógica, no crean que las fechas se las inventaron. ¿Por qué primero el sistema institucional y luego lo demás? Bueno, porque el sistema institucional nos va a permitir coordinarnos internamente los sujetos obligados para poder cumplir con todo lo demás. Los instrumentos de control y consulta no los va a hacer la persona que está en el archivo, como lo hemos venido haciendo. El programa anual no lo va a venir haciendo la persona que está en el archivo como se venía haciendo, ni tampoco va a dar orden a todos los documentos que están en el sujeto obligado, no. El sistema institucional tiene un engranaje de tal forma que permite que todos tengan un rol muy determinado. Y al momento en que todos conocen ese rol que tienen y empiezan a caminar, esto se va a ir dando de manera automática. Porque muchos decían, es que qué complicado hacer. No, lo vamos a ver el miércoles. Aquí lo voy a dejar por el momento, pero el miércoles vamos a ver cómo vamos a ir caminando. ¿Qué tenemos que hacer y qué va a hacer cada quien? ¿Va? Entonces nos quedamos, a ver, déjenme checar, en el qué hacer. Y querida Ana Marta, seguimos el miércoles, no porque yo quiera, sino porque ya me están presionando por el celular, que tengo que estar ya en el otro webinar. Me traslado en este momento a Morelos, benditas tecnologías,
Por el momento me dio mucho gusto saludarlos y los veo el miércoles. Pues un aplauso y un agradecimiento muy grande, Arely. Nos dejas, veo que hay muchas preguntas, están pidiendo si puedes proporcionar un correo electrónico o igual para que se te envíen y se les pueda dar respuesta quizás miércoles o viernes. Mira, si me pueden ayudar, en otros talleres que tuvimos también eran muchos los participantes, tenían muchas preguntas y me ayudaron jalando todas las preguntas y enviándomelas. Y yo ya en el siguiente taller empiezo dando respuesta para no perdernos. Me parece muy bien. Agradecemos a todos su participación y los esperamos el próximo miércoles. A nombre del Pleno de la Comisión, del comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, Rosa del Carmen Lizárraga Félix y su servidora, los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias y éxito en tu próximo webinar, Arely. Gracias. Y las diapositivas se quedan a su disposición. Pueden hacer con ellas lo que gusten. Si quieren replicar, usarlas a nivel personal, no hay ningún problema. Son para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias. Gracias a todos.